para conectarnos y continuar con todo este proceso de la competencia de matemáticas, de específicamente razonar cuantitativamente frente a situaciones susceptibles. La idea es continuar con el proceso, ir poquito a poquito, pasito a pasito, ir desarrollando y solucionando, encontrando de pronto algunas dudas, preguntas. Estamos para apoyarnos, estamos para colaborarnos, lo pueden escribir por el grupo o de manera personal, lo pueden enviar directamente a mi chat o al correo electrónico, que ustedes ya conocen cuáles son los correos electrónicos. Entonces, voy a compartirles pantalla porque quería como reafirmar un poquito lo de la sesión anterior, ya que pues no fue posible o no quedó el grabado, pero yo les envié de todas maneras un videíto explicativo de la cuestión de lógica. Entonces, hablábamos de conectores lógicos, en el cual, pues, para en el caso de ustedes son bastante necesarios ese tema, ya que ustedes lo que hacen básicamente es programar. Entonces, hablábamos de lo que es una proposición y específicamente hablábamos cuando, si nosotros contamos con dos proposiciones, ¿qué posibilidades tengo para combinar verdades y falsedades? Entonces, yo tengo la proposición A y la proposición B, entonces tengo 4 posibilidades, que las dos sean verdaderas, que las dos sean falsas, que la primera sea verdadera, la segunda falsa, o que la primera sea falsa y la segunda verdadera. Hablábamos de la conjunción, entonces la conjunción me dice que es verdadera cuando ambas proposiciones que la componen es verdadera, en los demás casos es falsa. Quiere decir que si yo tengo verdadero con la conjunción, eso me da verdadero, en los demás casos es falso. Es como unos conceptos claros que debemos aprendernos para poderlos aplicar en el caso de ustedes en el AND, el SNOR, o es lo mismo como si estuviéramos hablando del sistema binario, unos y ceros. En la disyunción me dice que es falsa cuando dos proposiciones son falsas. Si yo tengo la proposición A y la proposición B en la misma fila, falso con falso me da falso. Y en los demás casos me da verdadero. Pero si estoy hablando de la disyunción es la misma y, conjunción es la misma o. Otra es la condicional o la implicación. Ella me dice que es falsa cuando la primera proposición es verdadera y la segunda es falsa. Verdadera con falsa me da falso. En los demás casos es verdadera. Es una flechita en un solo sentido y significa entonces. A, entonces, B. Y la última que nos haría falta es la bicondicional o la doble condicional. También se llama así. Entonces, es una flechita en los dos sentidos y significa sí, solo sí. Y ella me dice que es verdadera, mira, verdadera, cuando ambas son o verdaderas o falsas. Si ambas son verdaderas, me da verdadera. Si ambas son falsas, me da falsa. En los demás casos es verdadera. Esto es muy aplicable para el caso de la programación. La idea del desarrollo de la actividad son una serie de ejercicios en los cuales esos ejercicios nos van a servir a nosotros para aplicar este tipo de ejercicios. Hay unos, yo les mostraba en la sesión anterior, estos son los ejercicios a desarrollar, acá están, ¿ya? Y en la sesión anterior nosotros desarrollamos el primer ejercicio, del cual ya les voy a mostrar de qué manera se soluciona. Entonces, por acá hay un Excel, mira, acá está. Ese es el desarrollo del primer ejercicio. Entonces, lo que hacemos es, tomamos la primera proposición y vamos a resolver porque la idea es comparar de lo del lado izquierdo con lo del lado derecho y que no se trunque, sino que se mantenga una igualdad o dar una solución como tal. Entonces, aquí me dice negado P o Q, cerramos paréntesis. Entonces, primero vamos a solucionar lo de la parte izquierda. Entonces, como nos damos cuenta, hay dos proposiciones. Está la proposición P y está la proposición Q. Tenemos 4 posibilidades. Si hubiese P, Q y R, entonces tendríamos 8 posibilidades, porque 2 al cubo me da 8. Son 3 proposiciones de base 2, 2 al cubo me da 8. Entonces, empezamos a organizar la tablita. Entonces tenemos verdadero, verdadero, falso, falso. Y la otra iría verdadero, falso, verdadero, falso. Lo que estamos haciendo es como tratar de organizar la tabla
de tal manera que yo no empiece a sortear qué me hace falta, 2 verdaderas, 2 falsas, no. Entonces yo lo que hago es empezar a jugar o empezando con verdadera o empezando con falsa. Yo puedo decir falsa, falsa, verdadera, verdadero. Y aquí diría falsa, verdadera, verdadera. No interesa el orden. Lo importante es que aparezcan las posibilidades que yo tengo de combinar verdades y falsedades. Entonces empezamos. ¿Qué me dice la O? La O me dice que es falsa cuando ambas proposiciones son falsas. Mira, falsa con falsa me da falsa. En los demás casos es verdadera. Ahora, ¿qué me dice el ejercicio? Me dice que lo niegue, ¿cierto? O sea, que diga todo lo contrario. ¿Qué es negar? Si es lo que está verdadero, pasa a ser falso. Y lo que está falso pasa a ser verdadero. Ahora, vamos a desarrollarlo de la parte derecha. Después de sí, solo sí. Como se pueden dar cuenta, está negado P y negado Q. Entonces, tenemos que primero negar a P y negar a Q. ¿Listo? Entonces, empezamos. Donde está P y vamos a negarlo. Entonces, lo que está verdadero pasa a ser falso. Y lo que está falso pasa a ser verdadero. Y continuamos con el desarrollo de la tabla. Ahora me dice, niegue a Q. Colocamos negado Q. Entonces, lo que está verdadero pasa a ser falso. Y lo que está falso pasa a ser verdadero. Listo. Aquí vamos con el desarrollo. Ahora, ¿qué me dice? Compare negado P y negado Q. Entonces, comparo esta fila o esta columna como tal, ¿no? Vamos a comparar la columna de negado P con la columna de negado Q con el conector I. Y ese me dice, es verdadero cuando ambas proposiciones que la componen es verdadero. Verdadero con verdadero me da verdadero. En los demás casos es falso, porque no hay ninguna otra condición en la cual ambas sean verdaderas. Ahora, seguimos al ejercicio. Me dice, niéguelo. Esto que acabo de estar dentro del paréntesis, ahora lo tienes que negar. Entonces, estoy acá. Lo vamos a negar. Lo que está falso pasa a ser verdadero. Y lo que está verdadero pasa a ser falso. Ya tenemos desarrollado lo de la parte izquierda comparado con lo de la parte derecha. ¿Cuál conector me hace falta por comparar? Chicas, ¿cuál conector me falta? Ya revisamos O, ya revisamos I. ¿Cuál me falta por comparar? Ese es el sí, solo sí. Correcto, muy bien. Sí, solo no, sí. Monos. Muy bien. Entonces vamos a comparar. ¿Cuál? La de la columna E, ¿cierto? Que es esta, negado de P o Q, con la de la columna I. Vamos a comparar estas dos y ella, ¿qué me dice? Es verdadero cuando ambas proposiciones que la componen son iguales. Entonces tenemos falso con verdadero son diferentes. Eso me da falso. Seguimos. Falso con verdadero me da falso. Falso con verdadero me da falso. Y verdadero con falso me da falso. Como se pueden dar cuenta, no hay ninguna que sean iguales, que sea verdadero y verdadero o falso con falso. En ese caso me acaban de dar todas falsas. Esto se llama una falacia. Cuando todas me dan falsas, se llama una falacia. Cuando todas me dan verdaderas, acá en la parte final como resultado, se llama una tautología. ¿Listo? A modo de conceptos. Tautología cuando todas son verdaderas. Falacia cuando todas son falsas. Hasta ahí, chicas. ¿Hay alguna pregunta? No. ¿Hubo un poquito más de claridad? Bueno, ahora, este segundo punto, mira, yo les doy los valores. P verdadero, Q falso, negado R verdadero. En esos ejercicios no hay necesidad de hacer tabla. Mira lo que hay que hacer. Hacer análisis y teniendo en cuenta los conectores lógicos. Vamos desarrollando dentro del paréntesis. P y Q, tenemos los valores. R o negado Q, tenemos los valores y negado P. Después lo que hacemos es comparar lo del lado derecho con lo del lado izquierdo. Tenemos una respuesta y después eso lo comparamos con el último para dar una respuesta al final. No sé si observamos un poquito ese ejemplo que es el desarrollo del primer ejercicio
Y si tienen alguna duda, con mucho gusto les colaboro. Bueno, yo realmente como lo que hice fue el software, entonces no, no hice los ejercicios. Genial, excelente. Muy bien que hayas hecho el software. Me encanta, me encanta. Y estoy hablando con, ¿quién hizo el software? ¿Natalia Yo, o Laura? sí, no yo. Natalia, muy bien, la felicito. Ay, me voy a fascinar con ese trabajo. Muy bien. Aunque pues le pasé pues como el video porque la verdad no pude encontrar una herramienta para que eso fuera lo más, pues como para que fuera dinámico y se usara, no fui capaz. Ajá. Listo, nos apoyamos más adelante con su instructor líder para ese tipo de cosas. ¿De qué manera yo puedo enviar esto? Sí, Ah, eso no, nos pues es que yo de apoyamos. enviarlo lo envío. Yo sé cómo enviarlo. El tema es que como usted nos había dicho que no tenía las herramientas y eso, pues no podría pues como ejecutarlo, porque sería en un entorno local. Correcto, pero de todas maneras hiciste un video explicativo haciendo la programación de los conectores. Sí, pero que Ok, muy... perfecto, la felicito. Congratulations. Muy bien. Bueno, ahora vamos a pasar a la AA3, que es el tema de la noche de hoy. Entonces, revisando la guía, acá está la guía de ustedes. Entonces, en la AA3, ya, esto ya lo solucionamos, esto también. Vamos acá, dice, la idea en esta actividad dice, realice un muestreo estadístico acerca de una situación contextualizada en la vida diaria. Entonces, esto se centra en una información de un problema del entorno productivo y social y gracias a eso, pues vamos a utilizar las matemáticas, algunas gráficas, unos análisis y todo lo demás. Entonces, yo les envío el link, ¿ya? El link como tal, esto se encuentra en la guía. Pero entonces yo les organicé unas diapositivas pequeñas donde yo les voy a dar a conocer o les voy a contar, es referente al DANE, es el estudio de caso del Censo Poblacional de Vivienda del año 2018. ¿Qué encontramos ahí? Entonces ahí hay un recuento de todas las personas u hogares que en su momento le hicieron una encuesta para contar o revisar qué, cuántos somos, cómo vivimos y cómo estamos distribuidos. De acuerdo a eso, entonces, está establecido en ese censo esas tres respuestas. Entonces, ¿cuál es el link? Yo se lo comparto y lo único que debemos hacer nosotros es tomar copiar ese link como tal, ir a Google o al navegador que ustedes desean, le damos pegar, le damos enter y encontramos el material. ¿Ya? Entonces, ahí encontramos el Censo Poblacional y de Vivienda en Colombia, ahí lo encontramos, ahí nos habla un poquito de qué es eso del censo, ¿ya? Si nosotros nos ponemos a indagar un poquito en esa plataforma, encontramos un poco de historia, hace cuánto fue que se ejecutó el primer censo en Colombia, qué especificaciones se tuvieron en cuenta, qué parametrización, de qué manera se ejecutó. Si de pronto nos ponemos a indagar un poquito, esa plataforma es bastante interesante. Entonces, vamos a contestar a esas preguntas y la idea es ejecutar un video. La actividad como tal es un video. Entonces, vamos acá a la guía. Esta no es esta. Entonces, la actividad a desarrollar es la siguiente. Entonces, la idea es hacer un video. Ahí está, donde nosotros vamos a hacer una presentación inicial, donde voy a decir, mi nombre es Sandra Liliana, soy aprendiz del tecnólogo en análisis y desarrollo de software. Voy a darles a conocer el censo poblacional en Colombia, donde se tuvo en cuenta la siguiente parametrización, los siguientes datos, la siguiente situación, y empieza a contarnos. Si quiere hacer la grabación directamente en el computador, lo pueden hacer. Si quiere que alguien lo grabe, lo puede ejecutar. No, profe, a mí no se me facilita así, a mí se me facilita mejor diseñar unas diapositivas o hacer algo en Prezi o hacer algo simulado bien bonito o algo en Word, una presentación bien chévere, lo puede ejecutar. Aquí no hay límite para la creatividad, de la manera como usted desee hacerlo. Entonces, nosotros ingresamos ahí y nos vamos a dar cuenta de una serie de datos bastante específicos en el caso de cuántos somos, ¿ya? Entonces, fueron encuestados en su totalidad un promedio de más de 48
millones de personas fueron encuestadas, en las cuales el 51,2% son mujeres y el 48,8% son hombres en su momento. Y existen unos grandes grupos de edad que están establecidos acá, donde en la parte inferior se encuentran los de menor edad y en la parte superior los de mayor edad. Y de eso nos damos cuenta que de 0 a 14 años hay un 22,6%. Es más amplio en su momento, hagamos de cuenta que eso es, si estamos hablando del año 2018, ¿hace cuántos años fue ese censo? ¿Hace cuántos años fue? 6 años. 6, 7 añitos, más o menos, ¿cierto? Estamos en el 2025 y fue en el 2018, 25, sí, 7 años, ¿cierto? Estamos Ajá. hablando de 7 años. Entonces, como nos podemos dar cuenta, la mayoría o el porcentaje mayor está en edades entre los 15 y los 65 años. Ahí está esa población. Quiere decir que de pronto de aquí a esos 7 años este porcentaje puede aumentar un poquito, pero también puede subir ¿cierto? Y más el crecimiento que hubo en los diferentes años, en esos 7 años. Entonces ahí aparece eso, aparecen unas infografías, aparece un material interesante del cual, mira, aquí aparece la historia de la división político-administrativa de ese censo en Colombia. Es cuestión, como decía un día un profesor, es cuestión de entrar, revisar y cacharrear. ¿Ya? También aparece dónde estamos. Entonces, ¿dónde están ubicados ante todo esa población? ¿Dónde es mayor o es más alta esa población? Mire, específicamente es como en los lugares más apartados, ¿no? Amazonas, Putumayo, Guainía, Vichada, Guaviare, Arauca, son las regiones en las cuales el porcentaje de población es mayor de 15 a 29 años, ¿ya? Entonces, se hace como ese análisis. Si nosotros podemos tomar pantallazos de ahí, los podemos tomar, pero hago el análisis como tal de la situación. Hablo del tema. Ha habido personitas que de pronto se dedican a leer del tema. No lo hagamos tanto como lectura, sino qué logro yo interpretar o entender, ¿ya? Cabe resaltar que hay mayor población en cabeceras municipales, hay un porcentaje pequeño en centros poblados y la parte rural es un poco dispersa, teniendo en cuenta también que a toda la población en su momento yo creo que no llegaría porque no se cuenta con la conectividad que hoy en día se cuenta. Fue un poquito más impulsada ya para el tiempo de pandemia. Y la última parte es cómo vivimos, ¿ya? ¿Cómo vivimos? Entonces, ¿quiénes cuentan con servicio eléctrico, alcantarillado, acueducto en su momento? ¿Cuánto fue el total de viviendas y cuánto fue el total de hogares que fueron encuestados en su momento? Y mira, sorpresivamente el tamaño promedio de los hogares en su momento era de 3,1 personas. Yo pienso que este porcentaje ya puede diferir hoy en día porque ya las parejas o tienden a no tener hijitos o sencillamente uno, máximo dos personitas en el hogar. Pienso yo dentro de lo que uno más o menos ve en su región, no sé de pronto en las ciudades, pero lo que uno realmente nota es eso. Prefieren a veces tener un gatico o un perrito. Entonces, mira, el 93,3% sí contaba con luz, el acueducto 86,4%, mira el alcantarillado, ya empieza a bajar, ya lo que es gas, obviamente, lo que es recolección de basuras, esto es para mí como algo como un poquito dudoso, ¿no? Porque dése cuenta que también lo hicieron en la parte rural y hay sectores en los cuales no llega el recolector de basura. Y mira el internet, en su momento estaba en el 43,4%. Yo pienso que este porcentaje pudo haber aumentado ya en el tiempo de pandemia y mucho más acá. Pues uno por la situación y dos por la cobertura. Hoy en día hay muchas personas como ustedes que prefieren estudiar de manera virtual. ¿Ya? Entonces la cuestión es cómo hacer un análisis y al final sacar unas conclusiones. Al final hacer unas conclusiones del tema, ¿ya? Puede utilizar medios tecnológicos, imágenes, en lo posible no se demore en hacer el grabado de su video, por favor máximo 5 minutos,
que el video quede bien editado, de buena calidad. La idea es dar solución a la propuesta o que me cuente de qué manera usted interpreta. Si ve, como la idea es hacer gráficos, quien los quiera ejecutar y lo bonito sería eso, entonces puede hacer gráficos en pastel, pueden ser en gráficos de barras, se puede apoyar con material que encuentra dentro del material de apoyo de la plataforma Sayuna. Utilice ayudas audiovisuales si usted ve la necesidad de hacerlo. No hay límite para la creatividad. Y al final, obviamente, coloque sus datos y ojalá en el pie de página. ¿De qué manera debemos enviarlo? Entonces, ustedes me pueden enviar a mí o el link como tal, va pasado a YouTube, o sencillamente quienes en una hoja Word colocan sus datos y en la parte de abajo me escribe en este link, encuentra el video. Y yo sencillamente ingreso ahí, lo verifico, lo leo, de pronto le hago una observación positiva o algo por mejorar. Eso es específicamente lo de ejecutar, lo de hacer dentro de esta actividad. Es muy sencilla, es bastante práctica. La idea es que pues hagamos las actividades a tiempo. No sé, Natalia, Laura, si hay dudas, si hay preguntas. Yo sí tengo una. En esa plataforma de pronto sabes, pues, si fuera de los gráficos que nos mostraste está como tal la información. ¿Información en qué O sentido? sea, ¿Uno a por uno? ejemplo, en un Excel, o sea, una base de datos. No, no hay base de datos. Ahí lo único que encontramos es gráficas, historia, de qué manera fue ejecutado el censo en Colombia desde hace muchos años, quizás de qué manera se tuvo en cuenta para la Es que yo ejecución vamos a de decir esa algo como, tabulación. como análisis de datos o algo así. No,